Vamos a ir entonces dando inicio a lo que es este mes de actividades de anestesia cardiovascular. Y Alejandra Palacio, nuestra residente de segundo año, va a dar una conferencia que se llama Ecocardiograma, interpretando más allá de la FEDI. Es el último miércoles de anestesia cardiovascular y ya el próximo miércoles empezamos con neuroanestesia. Agradezco mucho a la doctora Luisa Fernanda Durango. Ella es internista, cardióloga y ecocardiografista de la cardiovascular de Medellín, que tiene pues amplia experiencia y es una persona de referencia en este tema. Agradezco mucho la asesoría para Alejandra y sabemos que si bien los anestesiólogos pues no somos expertos del tema, queremos aprender un poquito más acerca de cómo interpretar este examen diagnóstico tan importante cuando nos enfrentamos en el perioperatorio de los pacientes. Así que dándole muchas las gracias a la doctora Luisa. María Alejandra, puedes empezar. Muchas gracias. Como la doctora, mi nombre es María Alejandra, yo soy residente de segundo año y también pues agradezco mucho a la doctora Luisa por toda su guianza en este proceso para esta charla. Muchísimas gracias. El día de hoy pues el tema que les traigo es hablar un poco como sobre el ecocardiograma, principalmente el transtorácico, tratando de interpretar un poco más allá de la FEBI, lo que el anestesiólogo general debería saber. Entonces, como primera instancia, quiero ponerles pues como un caso en su cabeza, por ejemplo, que sería que ustedes están en una valoración preanestésica y en esa valoración están viendo a un hombre de 72 años que viene programado para una prótesis de cadera y él les dice que es hipertenso, está muy bien controlado, no tiene ninguna otra patología y en el programa de su EPS le mandaron un ecocardiograma. Él se los trae simplemente y ustedes le dicen, listo, pásame el ecocardiograma y empezamos a mirar los datos personales de arriba. Es un hombre de 80 kilos, 173 centímetros, que tiene una presión en el momento de 152,93 con una media de 80 y tuvo una frecuencia cardíaca de 111. Como los anestesiólogos en ese punto vamos a revisar las cosas, pero pues también tenemos 15 minutos en la consulta. Entonces rápidamente nos vamos a la parte de la función, pasamos por todos estos datos, llegamos a esta parte donde dice tiene una fracción de expulsión estimada del 55% por método biplanar. Entonces quedamos muy tranquilos, este paciente tiene una buena función de eyección, entonces el paciente está programado para cirugía. Y esto es algo que pasa pues todo el tiempo, tenemos un montón de datos todo el tiempo que están disponibles para nosotros. Y, en muchas ocasiones no sabemos interpretarlos o por tiempo pues no lo hacemos. Así que eso es como lo que quisiera abordar el día de hoy. Más adelante les voy a hacer preguntas sobre este eco. Iniciando entonces para decirles que la ecocardiografía es una de las técnicas de imagen cardíaca más utilizada. Su capacidad para permitir una evaluación que sea exhaustiva tanto en la estructura y el funcionamiento cardíacos, combinado con la seguridad, casi que con cero complicaciones asociadas, amplia disponibilidad y accesibilidad y la facilidad de la aplicación por la disponibilidad de nuestro medio, la hacen indispensable en el tratamiento de la mayoría de los pacientes con una enfermedad cardíaca presunta o conocida. Aparte de eso, sabemos que el ecocardiograma es uno de los estudios perioperatorios que se realiza con mayor frecuencia y en muchas ocasiones genera un efecto en la toma de decisiones perioperatorias y nos permite además categorizar a los pacientes en alto o bajo riesgo, ayudándonos a generar un plan de tratamiento adecuado, tanto durante como después de la intervención. Entonces, la ecocardiografía suele generar una cantidad de datos estructurales y funcionales y realmente poder llegar a conocer eh, la anatomía y la función cardíaca nos va a dar muchas más herramientas para tomar decisiones e intervenciones en caso de complicaciones. Entonces, de cierta forma, se convierte en una herramienta para toma de decisiones e incluso la imagen perioperatoria nos puede guiar para tomar la decisión de si estoy entrenado, por ejemplo, hacer una evaluación enfocada al lado del paciente, en la cabecera del paciente, un focus, un take, cualquiera de los protocolos que ya conocemos y ya hemos hablado ampliamente en estos meses, según los protocolos y darnos pues como un punto de partida. Entonces tendríamos como un punto previo a la patología o a la complicación aguda. A forma de introducción, entonces, les quiero dar pues como datos que son muy simples. Esto no
lo que trato no es como hacer una revisión de absolutamente todo en cuanto a ecocardiografía, sino hablar de cosas muy puntuales. Entonces, la ecocardiografía en este punto entonces proporciona imágenes que son tomográficas. ¿A qué se refiere eso? Son eh, imágenes que hacen un corte fino a través del corazón. Las imágenes de ecocardiografía bidimensional nos van a proporcionar datos que son anatómicos y funcionales detallados en un plano de imagen determinado, dependiendo de dónde se ponga este transductor. Entonces, estos cortes van a ser planos y se pueden complementar con otras técnicas como el Doppler espectral, el Doppler pulsado, tisular y diferentes contrastes. Entonces, realmente entonces la ecocardiografía lo que va a hacer es usar diferentes ventanas acústicas para realizarlo. La inicial en la mayoría de los estudios va a ser una ventana parasternal, luego una ventana apical, subcostal y supraesternal en algunas ocasiones, y en algunas patologías específicas los ecocardiografistas suelen usar ventanas accesorias, pero las básicas son estas cuatro pues, que les estoy mencionando. Se utilizan entonces las imágenes ecocardiográficas para tratar de hacer como una reconstrucción mental 3D, ya sea de las cámaras y las válvulas. Ese movimiento por diferentes planos ortogonales, o sea, esa diferencia pues en el posicionamiento del transductor nos va a proporcionar y nos va a derivar las principales imágenes y reportes con el uso de diferentes técnicas. Entonces, esa evaluación completa de las cámaras y válvulas cardíacas va a requerir la integración de información que procede de múltiples planos de imagen, y esa exploración completa debe orientarse siempre hacia la pregunta clínica específica en cada paciente individual. Por la parte de las indicaciones, como sabemos, realmente las indicaciones son extremadamente variables en el entorno clínico, pero en el paciente prequirúrgico quiero que recordemos entonces las guías europeas del 2022 que recomiendan la realización de eco transtorácico en los pacientes que tienen una pobre capacidad funcional o que no sea evaluable con un ProBNP o un NT-proBNP elevado, o con un soplo de nuevo que van para cirugía de alto riesgo, cirugía no cardíaca de alto riesgo. También se recomienda utilizarlo en enfermedades cardiovasculares o sospecha de enfermedades cardiovasculares de nuevo o con síntomas no explicados con una evidencia 2B, y para las cirugías de alto riesgo, y también los pacientes que tienen una pobre capacidad funcional con un electrocardiograma alterado. Sin embargo, pues estas ya vienen siendo recomendaciones más con menos nivel de evidencia en cirugías con riesgo intermedio cardiovascular. Entonces, en este punto quisiera decirles que realmente vamos a tratar de hablar un poco sobre diferentes puntos que podemos leer en el ecocardiograma. Es imposible en este punto poderlo abarcar todo porque son muchísimos datos, son muchísimas cosas. Y hoy quiero hacer como énfasis en unas cosas específicas, que sería la parte de la función sistólica, o sea, cómo puedo ver en el reporte cómo se están manejando los ventrículos, y la parte pues como estructural específicamente. Entonces, esa estimación ecocardiográfica de la función global, de la regional, de los volúmenes ventriculares cuantitativos y las fracciones de eyección, todos estos índices se van a convertir entonces en herramientas clínicas valiosas y nos van a ayudar a tomar esas decisiones. Empezando entonces con el análisis de un reporte, debemos siempre empezar por el principio. Como les mostré en la primera imagen, los datos del paciente, el peso, la talla, la edad, el género. Además de esto, pues la indicación del estudio, que puede generar más o menos datos de acuerdo a esta indicación. Y realmente con cada una de las cavidades vamos a tener un reporte de variables tanto lineares como volumétricas y posteriormente también funcionales, y pues en estas nos vamos a centrar hoy. Los parámetros que son más utilizados para describir, pues, inicialmente el tamaño y la cavidad del ventrículo izquierdo incluyen dimensiones que son internas, como son lineares y volúmenes, y esas mediciones se reportan comúnmente al final de la diástole y al final de la sístole, las cuales son luego utilizadas para obtener los parámetros de la función global del ventrículo izquierdo. Para permitir esa comparación entre los individuos con diferentes tamaños corporales, las mediciones de las cámaras deben ser reportadas siempre como una toma indexada a la superficie de área corporal.
Las dimensiones internas se pueden obtener a partir del modo M, guiado por ecografía bidimensional, aunque las medidas lineales obtenidas a partir de imágenes con eco de 2 dimensiones se prefieren para evitar pues como esas variaciones en cuanto a los cortes. En este punto entonces esas dimensiones lineales van a ser tomadas al final de la sístole y al final de la diástole. El final de la diástole entonces va a ser con el primer marco del cierre de la válvula mitral, cuando el volumen ventricular va a ser el máximo obtenido. El mínimo volumen va a ser obtenido entonces al final de la sístole, después del cierre de la válvula aórtica. Eh, en el endocardio entonces se va a tomar entonces en el endocardio septal hasta el endocardio de la pared posterior a nivel de las cuerdas tendinosas, y el espesor del miocardio se va a tomar en el telediástole y en telesístole. Debido pues a que el diámetro del ventrículo izquierdo es una medida lineal, es representativa más que todo del tamaño, solo para ventrículos que tienen una forma normal y para el diámetro anteroposterior. Esta pues es la imagen abajo. Y estos son los valores de referencia que se utilizan o pues que reportan en las guías de medidas de cavidades del 2015, en el que tenemos alteraciones tanto por hombres como mujeres, y las alteraciones indexadas divididas tanto en el rango normal como levemente anormal, moderadamente anormal y gravemente anormal. Entonces, en este punto es importante que tengamos en cuenta estos valores de referencia. Aparte de esas medidas lineares, entonces, vamos a tener otra medida importante que se valora en todos los pacientes, que es la geometría del ventrículo izquierdo. Esa geometría nos va a estar dada por el grosor de la pared ventricular al final de la diástole. Hay diferentes métodos para medirla, pero la importancia en este punto es que estas medidas nos van a determinar el volumen miocárdico, que cuando se multiplica por la densidad específica del miocardio, nos va a dar la masa ventricular, y al indexarla según la superficie corporal nos va a dar el grosor parietal. Les traigo pues las referencias y para hacer énfasis que la masa normal para mujeres debe ser menor de 95 gramos por metro cuadrado, y en los hombres debe ser menor a 115. El grosor relativo o parietal, que es una de estas medidas que se hace con el cálculo, debe ser menor a 0,42. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, podríamos llegar a clasificar a los pacientes en este tipo de situaciones. Entonces, si está aumentado el grosor con una masa normal, tendremos un remodelado concéntrico. Si el grosor relativo está mayor a 0,42, tendremos entonces una hipertrofia concéntrica. Y si tenemos una masa aumentada con un grosor relativo menor a 0,42, podríamos hablar de una hipertrofia excéntrica. Este tipo de valores son importantes, por ejemplo, como valor pronóstico en los pacientes hipertensos, incluso en la falla cardíaca, de acuerdo pues a la dilatación de las cavidades. Y sabemos que es diferente tener un paciente que tenga una hipertrofia a un paciente que tenga una hipertrofia, por ejemplo, excéntrica, donde va a predominar la dilatación. Ya posteriormente, entonces, nos van a empezar a medir diferentes medidas o a reportar diferentes medidas lineales del ventrículo izquierdo, y vamos a empezar con esta medida que es la MAPS. Durante la contracción sistólica del ventrículo, entonces, vamos a tener que esa contracción lo que va a hacer es tirar del anillo de la válvula mitral hacia abajo, hacia el ápex del ventrículo izquierdo, y la velocidad de este desplazamiento puede utilizarse como una medida indirecta o un marcador de la función sistólica ventricular izquierda. Este método pues va a tener la cosa que es fácil de ejecutar, la fiabilidad y la relativa independencia de la carga, entonces va a hacer que sea un buen método que se pueda utilizar. Entonces lo que se va a hacer es medir ese desplazamiento sistólico del anillo mitral hacia el ápex, y se va a utilizar en modo M en una apical 4 cámaras. Este entonces nos va a dar esa velocidad, y se ha visto pues entonces que una MAPSE que sea por encima de 10 milímetros nos va a hablar de una FEBI normal, y una MAPSE menor a 8 milímetros nos va a sugerir una FEBI alterada. Incluso hablan en algunos estudios que la sensibilidad de ese movimiento del anillo mitral menor a 8 milímetros es del 98%, con una especificidad hasta del 80% para la identificación de una fracción de eyección del 50%.
Entonces, pueden haber disminuciones en esa movilidad, ya sea por deformaciones, por disfunción, por estrés sobre la fibra miocárdica, y esto nos puede hablar específicamente de la función. Otra de las medidas lineares que se utiliza eh, regularmente, aunque aquí no me pasa. Otra de las medidas lineares que se utiliza en este punto es el acortamiento fraccional. El acortamiento fraccional es una medida que se hace tanto, que se puede hacer tanto en 2D como en modo M, y habla entonces de, eh, de una medición que se hace a través pues, de el septo, que habla del acortamiento del endocardio en el ciclo cardíaco. Nos va a dar entonces, o se va a hacer pues como la resta del acortamiento fraccional del endocardio ventricular en la dimensión diastólica y la sistólica del ventrículo izquierdo. Posteriormente se va a hacer una resta y se va a dividir sobre la diastólica por 100 y nos va a dar pues como los valores normales. Los valores normales en este punto son estos reportados, que sería en mujeres mayor a 27% y en hombres mayor a 25%. A pesar de eso, entonces, hay que decir que es una medida que es a lo largo de dos puntos específicos, que son aislados del ventrículo izquierdo, y podría decir que no es representativa del todo del ventrículo izquierdo. Ese acortamiento es una sola dimensión a lo largo de esos dos puntos y no tiene en cuenta el movimiento en otras paredes ni la función, por ejemplo, en la base o en la zona apical. Sin embargo, a pesar de esto que les digo, la fracción de acortamiento debe estar siempre relacionada con la fracción de eyección. Entonces, si tenemos una fracción de eyección normal, lo más normal es que la fracción de acortamiento debería ser completamente normal. Es como un parámetro que según pues me explican también y hemos visto, es un parámetro que se puede generar como un control de calidad y que se utiliza, por ejemplo, en los reportes que para llevar, digamos, a los pacientes al GIR. En este punto, entonces, por ejemplo, les traigo el ejemplo del ecocardiograma que puse al principio, en el que nos reportaban una fracción normal con un 55% y una fracción de acortamiento de 5,7%. Ahí es donde debemos hacernos nosotros la pregunta, ¿es un error? Probablemente lo sea, y eso nos va a hablar como de cierta forma de la validez de la toma. Ya después de hablar de las medidas lineares, hay muchas más, pero pues en las medidas lineares pasaríamos entonces a las medidas volumétricas. Existen diferentes métodos para calcular los volúmenes ventriculares. Generalmente se utiliza el método, pues la regla de Simpson, que se basa en dividir la cavidad ventricular en un número determinado de secciones, que van a ser 20 secciones, y con esas secciones se va a calcular el volumen como cilindros aislados y se van a sumar todo. Estos se basan en el hecho de que el ventrículo izquierdo tiene una forma regular que puede ser trabajada utilizando diferentes tipos o modelos matemáticos. Entonces, en el método de Simpson, lo que vamos a tener es un trazado preciso del borde endocárdico del miocardio compactado, y esos puntos trazados se colocan en el borde del endocardio y se excluyen todas las estructuras que no sean compactadas, como son los músculos papilares, los haces musculares y las trabeculaciones. La línea de trazado se cierra conectando los puntos iniciales y finales del trazado en el anillo mitral con una línea recta, y se va a hacer pues como la regla. Esta medida también está medida específicamente en los ecocardiogramas, y es importante decir que los volúmenes se correlacionan con el estado clínico y el pronóstico asociado, como por ejemplo la falla cardíaca, por una reducción de la fracción de eyección. Los volúmenes entonces van a estar con estos valores de referencia también de la guía del 2015, con la diferenciación entre los volúmenes sistólicos y diastólicos e indexados también por el área de superficie corporal. Vamos a tener entonces que el índice del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo eh, van a ir disminuyendo con la edad, y la fracción de eyección y el acortamiento fraccional van a ir aumentando con la edad. Entonces los cambios pues van a ser diferentes en este punto. Y estos índices entonces nos pueden hablar de mortalidad y morbilidad. Cuando quedó montado aquí. Cuando hablamos de la aurícula izquierda, entonces también vamos a tener
diferentes medidas y el tamaño de la aurícula izquierda se debe medir al final de la sístole del ventrículo izquierdo, donde la cámara auricular va a estar de mayor tamaño, va a tener su tamaño más grande. Este nos va a permitir la evaluación precisa, por ejemplo, en una apical 2 cámaras y una apical 4 cámaras, y se va a hacer mediciones tanto de la parte pues como del diámetro AP, y de las medidas volumétricas que se van a hacer también por un Simpson modificado. Esto también habla de que tenemos que tener una asunción geométrica de la forma de la aurícula izquierda, eh, y pues que realmente esos cálculos, esas medidas volumétricas, más que las lineales, se comportan entonces como un predictor fuerte de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, la dilatación de las aurículas puede hablar de la dificultad, por ejemplo, o de la presencia de arritmias o del difícil control que pueden llegar a tener estos pacientes. Cuando hablamos ya específicamente de la función, a pesar de que hemos estado hablando de la función en estas formas lineales, la función sistólica se puede evaluar de diferentes formas y una de ellas es la forma cualitativa, es decir, el ojo o la experiencia clínica del observador. Este va a estar dado pues como por la experiencia y generalmente lo que se va a hablar es que cuando hay una buena función va a haber una buena correlación con la fracción de eyección medida por cualquiera de otros métodos, perdón, o incluso interobservador. Igual, pues cuando está gravemente comprometida, entonces vamos a tener como esos 2 puntos en que el observador va a poder ver con facilidad la fracción de eyección y se podría estimar de una forma muy adecuada. Sin embargo, el problema va a estar en esos puntos intermedios donde se va a hacer una diferencia grande y para este grupo de personas es muy importante la cuantificación por diferentes métodos. Uno de los más utilizados es el basado entonces con el método de Simpson, pero también se puede medir de forma automática, y la mayoría de equipos ya lo hacen. También existe pues la medida por 3D que también es volumétrica. Las mediciones entonces por el método de Simpson biplano va a ser una valoración que se hace en una apical 4 cámaras y una apical 2 cámaras, tanto en sístole como en diástole del ventrículo izquierdo. También vamos a tener entonces la asunción geométrica de los bordes endocárdicos, como se ve acá. Eh, Acá no sé si acá ven se va a hacer entonces un delineado de esos bordes endocárdicos y vamos a dar un volumen al final de la sístole y un volumen al final de la diástole. Se basa en el cálculo entonces y se va a hacer la resta del volumen al final de la diástole menos el volumen al final de la sístole sobre el volumen al final de la diástole por 100. Es importante tener en cuenta que cuando existe insuficiencia mitral se puede llegar a sobreestimar esa fracción de eyección y la recomendación entonces de las guías es diferencial entre hombres y mujeres. Para hombres el valor de corte normal es mayor a 52% y el de mujeres es 54%. Y también vamos a tener valores que nos van a hablar de levemente alterado, moderadamente alterado y severamente normal. Eso es importante porque sabemos que la mayoría, digamos, de estudios y de guías están basadas en la fracción de eyección, en la fracción de eyección porque se convierte casi que en un lenguaje que todos podemos manejar. En este estudio, por ejemplo, publicado en el 2021, el estudio investigó pues como la relación entre la fracción de eyección y la mortalidad en una amplia población pues, que fue sometida a ecocardiografía y descubrieron que esa FEBI más baja se asocia pues a una mayor mortalidad, como tanto lo sabemos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, la fracción de eyección va a ser un poderoso predictor de los resultados cardiovasculares en pacientes principalmente con insuficiencia cardíaca, pero también en un amplio espectro de función del ventrículo izquierdo. Otra medida de la función que tenemos, entonces, en cuanto a la medida de la función sistólica del ventrículo o su medición, se ha encontrado que hay unos parámetros adicionales que nos hacen una representación o nos hablan de la disfunción sistólica antes de que se presenten cambios en la fracción de eyección, es decir, una valoración que es mucho más precoz. Y aquí es donde entran las imágenes de deformación miocárdica o el strain. El strain es una medida sin unidades que nos va a reflejar la deformación o el cambio de longitud en relación con la longitud original. Esta medida se basa en una teoría que hablaba de que, o que habla de que el corazón es básicamente una banda
que se enrolla y se desenrolla sobre sí misma. Y por esto, pues en esta imagen de la izquierda, les muestro que vamos a tener fibras que van a ser longitudinales, hay otras que van a ser radiales y otras circunferenciales. Entonces, de acuerdo a la capa, este movimiento de enrollarse y desenrollarse durante el ciclo cardíaco va a producir un acortamiento de esas fibras. Entonces, puede haber un acortamiento tanto que sea radial, circunferencial o longitudinal. Específicamente, entonces, cuando hablamos de la función sistólica, lo que medimos o lo que se mide últimamente es el strain longitudinal global. Ese strain es una medida utilizada para evaluar la deformación del ventrículo izquierdo, concretamente su acortamiento en la parte longitudinal. Y va a ser un marcador mucho más sensible de la disfunción sistólica que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces va a representar globalmente todo el ventrículo izquierdo de la forma longitudinal y se hace por medio del strain speckle tracking, que es una medida, no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero es una medida de estos puntos que se van a poner en puntos específicos del miocardio. Aquí pues esta es como la imagen que se puede ver cuando se hace esta valoración y es importante que tengamos en cuenta que el strain es la deformación que nos va a hablar entonces de la diferencia de la longitud miocárdica al final de la sístole, que es donde más pequeño va a estar, versus la longitud miocárdica al final de la diástole. Entonces, ese cambio de longitud va a ser un cambio negativo y un valor negativo indica un acortamiento normal, con los valores más negativos que representan una mejor contractilidad. Entonces, el valor de normalidad va a estar aproximadamente, y dependiendo del software, a partir de los del menos 20%, y entre más negativo es mucho mejor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces este strain, que también se puede reportar en algunas otras cavidades, es importante en este punto. El strain entonces va a incluir datos de las tres vistas apicales con resultados que van a ser representados por colores en este tipo, pues como de objetivo o bullseye. También se puede dar un gráfico del strain a lo largo del ciclo cardíaco para cada pared miocárdica y un único número que nos va a representar esa función sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo, que es el número que nos van a dar. A nosotros nos van a dar específicamente el número. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo se ve eh, eh, cuando se toma la ecocardiografía. Lo que nos van a entregar a nosotros entonces es el número. Aquí les traigo, por ejemplo, el ejemplo de un paciente que tiene una fracción de eyección tomada en un Simpson biplano que nos daba un 55,3%. Sin embargo, ya empezaba a tener una disminución o una alteración de la función sistólica global, ya que tenemos un strain de menos 16,4%. Esto es importante porque, como les digo, va a ser un predictor mucho más temprano, una medida mucho más temprana. Y, por ejemplo, en este estudio del 2018, la fracción de eyección no fue un predictor de mortalidad, no fue un muy buen predictor de mortalidad. Sin embargo, el estrés longitudinal global disminuido y va a aumentar la probabilidad de mortalidad en estos pacientes. Otro punto importante que se valora de forma cualitativa en la ecocardiografía entonces son las alteraciones de la contractilidad, que son muy importantes en nuestros pacientes. Y entonces en este punto la función miocárdica regional se evalúa en función del engrosamiento observado que vamos a ver en la pared y el movimiento endocárdico del segmento que estoy valorando. Dado que el movimiento miocárdico puede deberse pues, a muchas cosas, esto es un poco difícil de valorar. Sin embargo, pues estas anomalías se van a cuantificar mediante la evaluación visual. Cada segmento debe analizarse por separado en múltiples vistas y primero se deben evaluar los segmentos al final de la diástole para evaluar pues como el adelgazamiento de la pared, la fibrosis o la formación, por ejemplo, de aneurismas. Es importante entonces tener en cuenta que la mayoría se basa en el sistema de puntuación actual más recomendado, que sería este sistema de 17 segmentos definido pues, por la Sociedad Estadounidense Americana, perdón, de Ecocardiografía, en el que cada segmento se califica como normal, un punto, hipocinético 2 puntos, asinético 3 puntos o discinético que nos va a dar 4 puntos. Ese índice de puntuación del movimiento de la pared es igual a la suma de todos los grados dividido por el número de segmentos que se hayan visualizado o evaluado, por lo que en un ventrículo que tenga una movilidad normal vamos a tener una puntuación de 1 y en este índice
por encima de 1.7 suele asociarse con hallazgos de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es pues como la imagen que se da en cada una de las tres vistas. Vamos a ver, por ejemplo, en un cuatro cámaras se va a evaluar tanto la pared inferoseptal como la anterolateral, estos divididos en tres puntos, que va a hablar de la zona basal, de la media y de la apical, y el 17 va a ser el casquete apical. En el dos cámaras vamos a ver las paredes anteriores y la inferior, y en el inferolateral vamos a tener en el eje largo vamos a tener la valoración de las paredes anteroseptales e inferolaterales. El objetivo principal de detectar esa disfunción miocárdica en la contractilidad es identificar pacientes con enfermedad coronaria principalmente. Sin embargo, pues se evalúa de acuerdo pues a la ventana utilizada, y estas caras evaluadas nos pueden hablar entonces nos pueden hablar de la representación de la irrigación coronaria. La porción apical siempre va a estar representada por la descendente anterior. La pared, como lo pueden, es que no tengo no sé si acaba de ver, no. Eh, la porción apical siempre va a estar representada entonces como por la descendente anterior, como lo vemos en verde. La pared anteroseptal puede estar irrigada por la circunfleja o por la descendente anterior. El septum generalmente está representado por la coronaria derecha en segmentos medios, pero también podría tener un compromiso de la descendente anterior. Y en el dos cámaras, en el segmento basal y medio, va a ser de la coronaria derecha, y el resto de los segmentos serán de la descendente anterior. En tres cámaras, que es la última imagen, en la apical y el largo, también podemos ver que el septum anterior y apicales serán de la descendente anterior, y el segmento basal y medio pueden ser de la circunfleja o de la coronaria derecha. Entonces, en este punto no solo podríamos tener información sobre la alteración de la contractilidad, sino que los ecocardiografistas en este punto podrían darnos una idea o una representación de qué arteria del corazón es la que está más alterada, y darnos un poco de orientación clínica. Aquí pues que tengamos en cuenta que esa evaluación del movimiento pues puede dar tanto, pues no, puede darnos tanto como anomalías antiguas como nuevas, y ese movimiento podría estar dado de una forma global. Entonces va a ser un poco difícil en este punto. Otra forma que se utiliza para medir la función sistólica es la evaluación ecocardiográfica Doppler de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y generalmente se basa en el cálculo del volumen sistólico del gasto cardíaco por medio de la medida del área cross-sectional del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que va a ser a nivel de aórtico. De ese flujo multiplicado por la integral velocidad-tiempo, que es el BTI, que también lo hemos visto en los diferentes protocolos, que es el flujo a través de esa región. Entonces, conceptualmente, el ventrículo lo que va a hacer es expulsar esa sangre hacia la aorta, perdón, que es cilíndrica en cada latido, y la base de este cilindro es el área de sección transversal del tracto de salida, mientras que la altura es la distancia que va a recorrer la célula sanguínea durante la expulsión de ese latido. Entonces, el BTI normal va a estar definido como mayor a 18 centímetros, y de aquí podemos entonces sacar diferentes medidas, como va a ser, por ejemplo, el gasto cardíaco o el volumen sistólico. Aquí les muestro pues como la imagen que se debe tomar a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y la medida Doppler que se va a hacer pues para medir el BTI. Listo. Entonces, eso es hablando un poco como de la parte de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y para pasar entonces a otra porción importante, la que debemos tener en cuenta cuando leamos los reportes, aparte del ventrículo izquierdo, y que muchas veces olvidamos o que vamos a pasar de largo, es el ventrículo derecho. La función principal del ventrículo derecho va a ser favorecer ese retorno venoso, acomodando el retorno sistémico y secuencialmente hacer transitar esa sangre hacia el corazón izquierdo a través de un circuito pulmonar que también es de baja presión. El problema, digamos, con la evaluación del lado derecho del corazón es que una evaluación cuantitativa de la función global del ventrículo derecho es mucho más difícil de conseguir, debido a que tiene una forma mucho más compleja, a diferencia pues de lo que sabemos del ventrículo izquierdo, que nos permite algunas suposiciones o asunciones geométricas. Por ejemplo, como lo que les explicaba en el método de Simpson, la forma del ventrículo derecho es mucho más complicada. Las guías del ventrículo derecho vienen propuestas hace mucho tiempo, a partir del 2010, pero a diferencia del ventrículo izquierdo, entonces no van a haber parámetros que sean estandarizados de acuerdo al género, al área de superficie corporal, para poder definir el grado de compromiso. Entonces, en este punto vamos a tener puntos de corte específicos
pero que esa clasificación no nos va a hablar del grado de compromiso. Entonces puedo tener un grado, pues puedo tener un compromiso, pero no voy a poder definirlo como un grado leve, moderado o severo, como si lo puedo hacer en el ventrículo izquierdo. Generalmente el tamaño del grosor del ventrículo derecho se va a comparar con la del ventrículo izquierdo y la primera valoración lo va a hacer el ecocardiografista en sus vistas. Entonces el diámetro medio de la cavidad del ventrículo derecho debería ser menor que el del ventrículo izquierdo y las mediciones cuantitativas deben evaluarse desde múltiples vistas. Los datos, pues como les digo, son limitados para poder hacer esas medidas lineales, pero lo que se va a hacer generalmente, como les muestro por ejemplo en esta imagen, me parece acá, ya se las muestro bien, es que se van a hacer medidas diferentes, tanto del tracto de salida, por ejemplo, en una parte proximal como distal, y se van a hacer las diferentes medidas del diámetro del ventrículo derecho y las dimensiones basales y medias del ventrículo derecho en las vistas, por ejemplo, de 4 cámaras. Generalmente entonces también se va a hacer una medida del grosor del ventrículo derecho y que se va a comparar con el ventrículo izquierdo y el diámetro medio, el diámetro entonces del espesor de esa pared del ventrículo derecho se va a medir en la vista subcostal al final de la diástole. Este se hace en modo M o bidimensional y el límite superior que se debe manejar o que se maneja en las guías es el de 5 milímetros. Entonces, la hipertrofia del ventrículo derecho se va a manifestar por un grosor de la pared libre mayor de 5 milímetros, como se ve, pues digamos, en este punto. Ahí es importante decir que no todos los pacientes van a tener una buena ventana, entonces puede dificultar esta valoración. Esta era la imagen que les quería mostrar al principio. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba vamos a tener una medida podemos ver pues como la parte pues derecha, el ventrículo derecho. Arriba vamos a tener el tracto de salida del ventrículo derecho, entonces vamos a tener el tracto de salida proximal y distal, y en las de abajo entonces vamos a tener esas medidas basales y medias del ventrículo derecho con una medida del espesor de la pared en la parte inferior. Entonces podemos evaluar tanto su área como su relación con el ventrículo izquierdo, la forma de la cavidad, el grosor de la pared, la movilidad de la pared libre y la movilidad y la curvatura del septum interventricular. Eh, Estas son pues como los valores normales. A nivel basal debería ser hasta 41 milímetros y a nivel medio debería ser hasta 35 milímetros con un espesor hasta de 5 milímetros. Cuando hablamos de la aurícula derecha, entonces también se mide, hay diferentes medidas que se pueden hacer, tanto del diámetro apilateral en eje mayor y menor, y también el área de la aurícula derecha. Si el área de la aurícula derecha es mayor a 18 centímetros cuadrados, la longitud es mayor a 53 milímetros, que también es la dimensión mayor, y el diámetro de la aurícula derecha es mayor a 44, esto nos va a hablar de la dilatación de la aurícula derecha al final de la diástole. Esa mayor dilatación de la aurícula derecha se va a correlacionar, por ejemplo, con peor pronóstico en patologías como la hipertensión pulmonar. Para valorar entonces también la parte de la función del ventrículo derecho se usan diferentes parámetros, y uno de esos parámetros que nosotros conocemos y que también lo valoramos en muchas opciones cuando se hace el focus, por ejemplo, es la excursión sistólica del endometrio cuspidio. El TAPS es algo que es fácil de obtener y representa una medida de la función longitudinal del ventrículo derecho. Es como un análogo del MAPSE y se mide mediante ecocardiografía en modo M. Se alinea pues a lo largo de la dirección del anillo lateral de la tricúspide, y lo que vamos a hacer entonces es medir ese movimiento. Al ser lineal podrías subestimar o sobreestimar esa función sistólica del ventrículo derecho, y los valores de normalidad están dados por un valor por encima de 17 milímetros. Entonces, como lo vemos ahí, vamos a medir en modo M esa amplitud de ese movimiento. Otra de las medidas que se utiliza para la función del ventrículo derecho es la onda S, o la velocidad sistólica máxima por medio de Doppler tisular, también tomada en el anillo tricuspidio, que es el movimiento con la velocidad con Doppler tisular de este anillo.
Este nos va a medir el movimiento hacia el transductor, es decir, hacia apical de ese anillo tricuspidio en sístole, y si es mayor de 9,5 es normal tanto en hombres y en mujeres, y pues menor a eso va a estar disminuida la función. Aquí vemos entonces que también pues, podemos hacer un análogo de las ondas EIA de la mitral, pero vamos a ver esa punta S o esa onda S en la parte de arriba del transductor acercándose hacia el transductor con el Doppler tisular. Entonces, si alguno de estos dos parámetros está alterado o se ve una alteración en la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho, por ejemplo, se va a recomendar hacer otra medida adicional. Una de las más utilizadas en este punto es el cambio de área fraccional, que como ya lo dijimos al principio, pues por la forma del ventrículo derecho no se pueden hacer asunciones, por ende pues no se puede sacar una fracción de eyección específica, pero entonces lo que se va a hacer lo mismo, es un trazado del ventrículo derecho al final de la diástole y al final de la sístole. El área telesistólica se resta del área telediastólica y luego este valor se divide por el área telediastólica. Los valores normales son de 49 más o menos 7% o mayor a 35%. Eh, Generalmente, pues la función del ventrículo derecho se debe dar con al menos dos variables, con al menos dos medidas, ya sea TAPS y onda S, y pues ya cuando tengo otras alteraciones se pueden hacer otras medidas. También existe la mención del strain por medio del speckle tracking del ventrículo derecho, pues nos va a dar también pues, como un enfoque alternativo y se puede utilizar también. Y estas mediciones nos van a predecir también supervivencia, por ejemplo, en los pacientes. La medición pues se puede basar tanto en la pared libre del ventrículo derecho como se puede determinar también incluyendo el tabique interventricular. El strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho debe ser superior al menos 20% y pues cuando está inferior al 20% en un valor absoluto es anormal. Cuando hablamos también de clínicamente, uno de los parámetros cuantitativos que son más importantes y que afectan la función sistólica del ventrículo derecho es la presión o la resistencia de la arteria pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar a menudo lo que va a generar es una respuesta, pues, es una respuesta, por ejemplo, como a patologías como la estenosis mitral o la regurgitación mitral, pero también ocurre en pacientes con enfermedades pulmonares o hipertensión pulmonar. El método más fiable para estimar las presiones de la arteria pulmonar de forma no invasiva se basa en la medición de la velocidad de regurgitación tricuspide. Esta medida nos va a dar la probabilidad, porque no es exacto, y el valor que nos dan de la presión sistólica de la arteria pulmonar de ecocardiografía es un valor aproximado y se va a dar por medio de la diferencia de presiones en el ventrículo derecho menos la aurícula derecha más la valoración de la presión de la aurícula derecha. Entonces, en este punto lo que se va a hacer es la valoración de ese jet mitral de regurgitación tricuspidia y se va a medir con una altura máxima. El punto de corte o la velocidad máxima es de 2,8 metros por segundo. Cuando tenemos un valor entre 2,9 y 3,4 metros por segundo, nos lo van a reportar como una probabilidad intermedia y mayor a 3,4 metros por segundo vamos a tener una probabilidad alta de aumento pues, de la presión sistólica de la arteria pulmonar, porque por otros métodos también se puede medir la presión diastólica y la presión media. Sin embargo, pues en este punto vamos a tener este valor para correlacionarlo también con la presión de la aurícula derecha. La aurícula derecha, entonces, también para calcular la presión se utiliza el colapso de la vena cava inferior y se utiliza el índice de colapsabilidad medido como un diámetro máximo de la vena cava inferior, un diámetro mínimo de la vena cava inferior y el diámetro máximo el diámetro máximo teniendo en cuenta pues las variaciones del tamaño durante el ciclo respiratorio. La cava inferior entonces se hace en subcostal como lo hacemos también en Focus o en Vexus y es importante para determinar o aproximar entonces esa presión. Si el diámetro de la vena cava inferior no, es normal, es decir, es menor a 2,1 centímetros con un colapso inspiratorio que sea mayor del 50%, se va a estimar una presión de la aurícula derecha normal entre 0 y 5 y se da un promedio de 3 milímetros. Si el diámetro es de milímetros de mercurio. Si el diámetro es mayor a 2,1 centímetros y el colapso es menor al 50%, se va a estimar una presión de la aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio.
y si el diámetro de la vena cava inferior es normal, es decir, menor a 2,1, y el segmento se colapsa menos del 50% con la respiración, entonces vamos a tener una presión intratorácica normal, es decir, una presión de la aurícula derecha normal entre 5 y 10 milímetros que se va a promediar en 8 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo esa suma anterior que habíamos dicho, que es como el delta de presión entre la aurícula y el ventrículo, más la presión estimada de la aurícula derecha, vamos a tener entonces el riesgo de la hipertensión pulmonar. Esto es más o menos como de las variables que les quería traer, hablando un poco como de la geometría, de la forma, de la estructura de los ventrículos y las aurículas, y una forma en la que podemos tener diferentes reportes que nos van a hablar de función, que nos van a hablar de dilatación, que nos pueden hablar de muchísimas variables. Y esto era pues como más o menos lo que quería traerles en este punto. Aquí les vuelvo a traer, por ejemplo, el ecocardiograma que habíamos hablado, en el que vamos a tener un ventrículo izquierdo que está un poco más dilatado, como de acuerdo a los valores de referencia que les había dicho. Tenemos una fracción de eyección de 55%, tenemos una masa con un índice de masa miocárdica de 36. Entonces vamos a ver que este se puede comportar como un ventrículo que nosotros inicialmente habíamos dicho que tenía una fracción de eyección normal, pero que puede empezar a tener signos de dilatación. Como parte pues como de la conclusión de mi charla, pues como les digo, esto es como una aproximación y es tratar de darnos herramientas realmente cuando nos enfrentemos a un ecocardiograma de un paciente, poder tener más herramientas para nosotros poder saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la ecocardiografía en este punto es una herramienta muy útil y ampliamente disponible en nuestro entorno. Es de amplio uso en los pacientes perioperatorios y ya conocemos sus indicaciones. El tener más datos nos va a dar pues, la posibilidad de corroborar una sola variable eh, y pues dar más confianza en esa información, tanto global como regional, y pues saber interpretar sus datos se convierte en una herramienta para la toma de decisiones. Como les digo, esto no pretende ser pues como una revisión absolutamente de toda la forma de medir la función sistólica de los ventrículos, simplemente pues como dar herramientas y pues obviamente vienen cosas como que son mucho más amplias también, como son las alteraciones de las válvulas o la función diastólica, que también pueden ser temas gigantes. Entonces, cada uno de estos puede ser un tema de una mañana entera. Esto era más o menos pues como lo que les traía. Muchísimas gracias por conectarse. Buenos días para todos. Pues felicito a la doctora por haber resumido este tema. Creo que fue útil para ella y espero que para los otros asistentes también les haya por lo menos motivado a buscar otros datos que en general reportan las ecocardiografías. Si bien nosotros los cardiólogos que hacemos ecocardiografías tenemos unas recomendaciones para hacer el informe, ustedes ven que todos son distintos. No siempre se tiene todas las variables en un mismo reporte ni de la misma manera pues como uno quisiera. Sin embargo, ya por lo menos orientados con esta charla, ustedes tendrán la posibilidad de, cuando se enfrenten a un ecocardiograma, no solamente ir a buscar la FEBI, que es lo que la mayoría de los médicos hacen, sino que de acuerdo al clínico que tengan, poder correlacionarlo con otras variables. Como dijo la doctora, es muy importante en ese momento que se hace la toma del ecocardiograma saber si está el paciente hipertenso, si está en ritmo sinusal o en arritmia, si es de contextura grande o pequeña de acuerdo al área de superficie corporal. La FEBI siempre se va a tener que correlacionar con el tamaño del ventrículo, entonces ir a mirar los diámetros. La idea no es que se aprendan todos esos valores que les presentaron, sino que por lo menos sepan que hay unos rangos de referencia que se deben tener en cuenta cuando salen de lo habitual. Y pues hay tablas que se consultan pues muy fácilmente en internet. Entonces, la idea es que los informes pudieran eh, tener esa información de referencia. Entonces,
ir a mirar los diámetros, ir a medir los volúmenes, correlacionarlo con la fracción de acortamiento, si tiene MAPSE, si tiene strain, tratar de esquematizar la geometría del ventrículo de acuerdo al grosor parietal y al índice de masa. Si la fracción de eyección es normal y todo es normal, no quiere decir que ese paciente sea normal, hay que ir a mirar el ventrículo derecho, porque puede estar incluso más enfermo un paciente con un compromiso de la función derecha, aún con fracción de eyección conservada, que aquel que tenga una leve disminución de la fracción de eyección. Entonces, cuando vean ese 60%, que es el número mágico, no se queden tranquilos, sino que vayan y exploren otros datos. Creo que ese es como el resumen de esta charla. En el punto en el que estábamos hablando del strain, es que el strain no se va a medir de forma sistemática en todos los pacientes, sino que hay unas indicaciones específicas. Aunque hay algunos artículos que hablan de que el strain debería medirse o debería ya ser parte pues como de esas medidas que se toman para la función sistólica, una de las indicaciones más específicas, por ejemplo, va a ser los pacientes que van a ir a quimioterapia. Entonces, estos pacientes siempre deberían tener pues como una valoración del strain antes de que se dé una alteración, pero no todos los pacientes lo van a tener. Para ampliar un detalle que también quería decir, y es que la fracción de eyección también depende mucho del método en que utilicemos. Entonces, uno debería informar si lo hizo por 2D o por 3D. Y si es por 3D, es mucho más confiable. No quiere decir pues que los otros métodos no sirvan, sino que entre más información nos aporte la ecocardiografía, pues va a ser mucho mejor. Utilizar digamos, esos puntos específicos que de pronto entre la Alejandra y la doctora Luisa encontraron para hacer más útil esa interpretación. Cuando pensé en esta conferencia, que yo sé que fue un reto para Alejandra y le agradezco haberlo asumido, y la idea es que ustedes que están ya para el 4.º año y van a hacer más medicina perioperatoria, se vinculen mucho más con la interpretación de las pruebas y no nos quedemos tranquilos pues solamente con un paciente que la clase funcional nos llama la atención, hacerle solamente ProNP o hacerle unas enzimas cardíacas seriadas, sino que también estos exámenes dan información demasiado importante del paciente y generalmente el paciente con cardiopatía los tiene, ¿cierto? Entonces ese es como el llamado que queríamos hacer, como bien les dijo la doctora Luisa, ir más allá. Mire que ya lo puntualizó en unos ítems que son, digamos, dentro de la complejidad del tema sencillos, y pues siempre será el especialista en las clínicas que nos podrá solucionar alguna otra duda. O sea, la invitación es a leer un poquito más allá del 60% y utilizar pues otras medidas que nos van a hablar de disfunción cardíaca global.